el retiro, cesantía en edad avanzada y la vejez. Hola, bienvenidos a nuestro video educativo sobre el fondo de retiro y la pensión. En este video exploraremos en detalle cómo planificar y asegurar un futuro financiero estable. Pero antes de sumergirnos en los detalles, comencemos con una pregunta fundamental. ¿Por qué es importante ahorrar para el futuro? Y el por qué este debería ser un tema de más relevancia. Imagina este escenario. Has trabajado arduamente durante décadas y finalmente llega el momento de retirarte. Pero, ¿cómo te gustaría estar en esa etapa de tu vida? Esta imagen de un adulto mayor disfrutando de su retiro es lo que a todos aspiramos a lograr. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que este sueño se convierta en realidad? Aquí es donde entra un juego de planificación financiera. El investigar y educarse sobre las opciones disponibles es crucial para tomar las decisiones informadas sobre el futuro financiero. Además del ahorro, es importante maximizar tus ingresos durante tu vida laboral. Esto puede implicar buscar oportunidades de crecimiento profesional o inversiones inteligentes que generen ingresos adicionales. Y recuerda, el tiempo es un recurso valioso y el tiempo para planificar tu retiro es ahora. Cuanto antes comiences, más tiempo tendrás para construir un fondo sólido para tu futuro. El marcar las fechas importantes y establecer metas financieras claras te ayudarán a mantenerte enfocado y motivado en tu camino hacia el retiro. Cada pequeño paso que das hacia tus metas financieras es importante. Desde guardar monedas en tu cochinito hasta invertir en un fondo de retiro, cada esfuerzo cuenta. Sin embargo, debemos recordar que la vida puede ser impredecible. Es importante tener un plan de contingencia y un fondo de emergencia para enfrentar cualquier contratiempo que pueda surgir en el camino hacia el retiro. Pero, ¿qué sucede si no planificamos adecuadamente nuestro retiro? Sin un plan sólido, el futuro financiero puede ser incierto y lleno de dificultades. Si no tomamos medidas hoy, podremos encontrarnos en una situación en la que nuestro retiro se derrumbe y nos enfrentemos a dificultades financieras en nuestros años dorados. Por otro lado, como una planificación adecuada, podemos visualizar un retiro tranquilo y seguro como pareja de ancianos que disfrutan de su fondo de ahorro. En resumen, el fondo de retiro y la pensión son fundamentales para asegurar un futuro financiero estable y cómodo. ¿Qué es el seguro de retiro? Servicio financiero en el que se establece un plan de ahorro para el momento en que llega la jubilación. En algunos casos se cuenta con una cobertura en caso de fallecimiento o invalidez. Para poder aprovechar, se recomienda iniciar a temprana edad. Entre más joven lo contrates, mayores serán los rendimientos acumulados y más bajas las aportaciones que se tendrán que hacer, pues habrá más tiempo para ahorrar. La cuenta individual se abrirá para cada asegurado en las Afores, para que se depositen en la misma de las cuotas obrera patronales y en su caso, la estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de vivienda y de aportaciones voluntarias. De ahí se presentan aportaciones voluntarias en el artículo 79, vivienda, aportaciones complementarias, las aportaciones de estas, la aportación de vivienda, que es el 5% salario base de cotización. Ahora bien, ¿qué es el régimen financiero? Eso es muy importante, pues los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas
obrero-patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual. Y en las aportaciones se dividen en dos. El primero, en el ramo de retiro. A los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 2% del salario base de cotización del trabajador. Y en el 2, en los ramos de cesantía de edad avanzada y vejez, los patrones cubrirán la cuota que corresponde sobre el salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente tabla que se muestra ahí. Pero también hay que mostrar una tercera, en la cual se menciona que el gobierno federal, por cada día de salario cotizado, aportará mensualmente una cantidad por concepto de la cuota social. Claramente esto para los trabajadores que ganen hasta 4 veces la unidad de medida y actualización, que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado conforme a la tabla siguiente que se muestra en este video: el salario base de cotización de trabajador y la cuota social correspondiente. Y como mi última participación, mencionaré la pensión garantizada, que es cuando el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más, hayan cotizado 1000 o más semanas, y que se calculará conforme a esta tabla prevista en la ley, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Para esos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al INPC. Procedimiento para obtener la pensión garantizada. El gobierno cubrirá la pensión por conducto del instituto. El trabajador asegurado deberá solicitarla al instituto y acreditar tener derecho a ella. Por su parte, la AFORE está obligada a proporcionar la información que el propio instituto le requiera. Agotados los recursos de la cuenta individual, la AFORE notificará este hecho al instituto con la finalidad de que éste continúe otorgando la pensión garantizada, y así la pensión será cubierta con cargo al gobierno federal por conducto de la Tesorería de la Federación. La SHCP podrá verificar la información con datos propios o de terceros e informar los resultados de la verificación. Gastos de matrimonio. El asegurado tiene derecho a retirar como ayuda para gastos de matrimonio, unión civil y proveniente de la cuota social aportada por el gobierno federal en su cuenta individual una cantidad equivalente a 30 días de salario mínimo general. Requisitos: que tenga acreditado un mínimo de 150 semanas de cotización en el seguro de RSV en la fecha de celebración del matrimonio. Comprobar con documentos fehacientes la muerte del cónyuge o exhiba el acta de divorcio. Este derecho se ejercerá por una sola vez y solo a uno de ellos. El asegurado que suministre datos falsos de su estado civil pierde todo derecho. Pago de pensiones. El asegurado cuyos recursos acumulados resulten insuficientes recibirá del gobierno federal una aportación complementaria suficiente para el pago de las pensiones correspondientes. Pensión de viudez: 90% de la que estuviese gozando el pensionado al fallecer. Pensión del huérfano de padre o madre: 20% que asegurado estuviese gozando al fallecer. 30% de la misma base. Ascenderá del 20 al 30% a partir de la fecha de la muerte del ascendiente. Pensión ascendientes. Se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del pensionado fallecido por el 20% que estuviese gozando. El AFORE continuará con la administración de la cuenta individual del pensionado. Aclaraciones. El pensionado que se encuentre disfrutando de una pensión de cesantía en edad avanzada no tendrá derecho a una posterior de vejez o de invalidez.
El instituto suspenderá el pago de la pensión garantizada cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio. La pensión que corresponda a los beneficiarios del pensionado fallecido se entregará a estos aun cuando estuvieran gozando de otra pensión de cualquier naturaleza. A la muerte del pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que estuviere gozando de una pensión garantizada, el instituto deberá contratar una renta vitalicia que cubra la pensión correspondiente a favor de los beneficiarios con la aseguradora.